Ahora sí, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate y junto con Liz, entre el Comité de Legislación, Impuestos y Desarrollo Organizacional, les tenemos un evento muy especial el día de hoy que será acerca de transformando la conversación de la reforma pensional, aspectos legales y de gestión de talento. Sabemos que esta reforma pensional nos trae un cambio estructural en el sistema de seguridad social, nos trae nuevos marcos de cumplimiento, nos trae revisar obligaciones en la empresa, contratos, políticas internas e inclusive proyecciones de costos laborales a futuro. Pero más allá de ese cumplimiento normativo, lo que buscamos con el evento de hoy es repensar cómo en las organizaciones relacionamos la parte empresarial con nuestros colaboradores, cómo se comunican estos cambios, cómo podemos convertirnos como empresas en agentes de cambio y en una transformación positiva. Es decir, no ver esto como un problema, sino tal vez como una oportunidad. Entonces, por eso, entre los dos comités, tenemos la idea de integrar y buscar con este espacio tener dos visiones complementarias, son la jurídica y la organización. Para eso tenemos dos invitadas maravillosas del día de hoy. Voy a dar la introducción a quien se va a encargar de la parte legal. Ana Carolina Ríos, asesora legal de empresas, cuenta con amplia experiencia y tiene una sólida trayectoria desempeñándose en las áreas de derecho laboral y corporativo, asesorando empresas nacionales y multinacionales con operaciones en Panamá. Ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales sobre derecho laboral y ha capacitado en la misma rama para grupos de representantes y colaboradores de diferentes empresas, especialmente en lo relacionado al correcto manejo de las relaciones obrero-patronales y el cumplimiento de la legislación laboral panameña. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá, sede de David. Cuenta con diplomados en Derecho Laboral y Relaciones Laborales de la Universidad UNICID y un diplomado de intermediación laboral de la Universidad de Panamá. Se desempeñó en el área de contratación pública en el Ministerio de Obras Públicas de Panamá como abogada en la Dirección de Administración de Contratos de dicha institución. Igualmente, ha trabajado para firmas como MMA, BDS Asesores y a priori Lex Panamá, especialistas en materia laboral. Actualmente es miembro activo de ANRE, la Asociación Nacional de Recursos Humanos de Panamá. Gracias. Y para los que no me conocen, yo soy Impari Quique, la chef del Comité de Desarrollo Organizacional aquí en AmCham. Sumando un poquito a lo que dijo Paula, lo que queríamos era poder traerle pues a la membresía la oportunidad de tener la conversación desde una perspectiva diferente a lo que de pronto hemos visto en los últimos meses, y por eso pues pensamos muy bien a nuestras invitadas y muchísimas gracias por aceptar este espacio. María Luisa es líder transformacional en recursos humanos con más de 25 años de experiencia en la industria de logística, tecnología y automotriz. Ha tenido el privilegio de trabajar en organizaciones globales como Maersk, Smartmatic, BMW Group y actualmente vicepresidente de Capital Humano en Ricardo Pérez S.A., donde lidera procesos de cambio profundo. Su propósito es humanizar a las organizaciones construyendo culturas que estén centradas en las personas, ágiles y sostenibles. Es una convencida del poder de la transformación cultural, de liderazgo consciente y de crecimiento colectivo como pilares para lograr esos resultados extraordinarios. Se considera a sí misma como una hacker cultural, agente de cambio y creyente que cada transformación comienza por las conversaciones valientes. Y esta es una de esas, que tiene una formación destacada en liderazgo, gestión del cambio y transformación cultural, con certificaciones en Change Management, en Coaching y Diseño Organizacional y Transformación Cultural Ágil. Es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Católica de Perú. Muchas gracias por estar aquí. Sin más, le damos la palabra a Ana Carolina y arrancamos la sesión. Muchísimas gracias a ambas por esta excelente introducción y pues buenas tardes a quienes están aquí con nosotros en la sala y también a quienes están conectados a través de la web. Hoy vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Ya hemos hablado bastante de todo lo que es la normativa, la nueva reforma a la Caja de Seguro Social. Hoy queremos, de cara a las regulaciones, porque no podemos ignorarlas y no podemos tampoco dejar de mencionar un breve resumen, vamos a entender cuál es la implicación desde la gestión del talento o hacia el talento de las diferentes empresas. Vamos a pues, revisar lo que les dije, generalidades, oportunidades del empleador
ya entonces los campos de compensación y beneficios, cómo podemos desde la parte de recursos humanos y del empleador, ¿verdad?, aprovechar esta reforma para mejorar el área de compensación y beneficios y finalmente qué papel jugamos las empresas en el retiro del empleado. Haciendo un repaso bastante rápido a las generalidades de la reforma, ¿verdad?, a la ley orgánica, pues nos remontaríamos quizás a octubre, noviembre del año pasado, cuando finalmente entra en discusión este debate, este proyecto, ¿verdad? Entra en debate este proyecto que reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, la ley 51 del 2005. Ya finalmente pasó, ya finalmente tenemos una ley, ya hoy tenemos un escenario distinto, una nueva regulación y tenemos que acoplarnos a esta regulación, indistintamente de que pues sigan todavía sectores que rechazan de alguna forma la reforma. Lo cierto es que ya esto es una realidad. ¿Qué tenemos de este proyecto? El texto único de la ley 51, ya hoy existe un texto único, ya tenemos un librito, por decirlo así, de Caja del Seguro Social, que es el que nos establece las reglas del juego. La edad de jubilación se mantiene, sabemos ya, para las mujeres en 57 años, para los hombres en 62 años, y cambia la evaluación de los 7 mejores años a los 10 mejores años para todos los sistemas anteriores. La cuota patronal, es decir, la cuota parte que paga la empresa, sube, ya estamos en 13.25, en 2017 vamos a 14.25 y finalmente a partir de marzo del 2029 las empresas van a estar pagando un 15.25%. Vamos a ver ahorita cuáles son las fórmulas, no puedo decir mágicas, pero cuáles son las fórmulas para que ese 3% de alguna forma no sea un impacto tan grande. No cambia la cuota del 13º mes para ninguna de las partes y lo que paga el trabajador tampoco cambia en conceptos de aporte. Bueno, el aporte del Estado, se establecen aportes mucho más altos. La Caja de Seguro Social como tal se establece a sí misma principios, normas de gobernanza. Puedo decir que un gobierno corporativo bastante fuerte que si se lleva de la forma en la que está establecido va a ser bueno para el futuro, ¿verdad? Y el objetivo de la reforma que no es más que mantener financieramente sostenible la Caja de Seguro Social y el IBM. Se crea el Fondo Único Solidario y el sistema nuevo, que ya sabemos, ¿verdad?, que es el sistema único de capitalización con garantía solidaria. Quizás como dato interesante, el sistema solidario, todavía por allá vemos algunos del sistema solidario no cambia, está en el sistema solidario se puede quedar en el sistema solidario y no va a pasar nada, y el que está en el sistema mixto sí tiene que saber que si de aquí al 2032 no se cambia, va a cambiar por imperio de la ley. Es decir, el sistema mixto sí desaparece en 2032. Quienes todavía tienen 7 años más de trabajo por delante y se van a jubilar dentro del sistema mixto, pueden quedarse sin problemas. Pero en 2032 ese sistema dejará de existir. Ya tenemos, de hecho, hace unas semanas una resolución que establece o aprueba, ¿verdad?, el reglamento de incorporación al nuevo sistema, es decir, básicamente amplía más lo que está en la ley, pero no establece la forma en la que los asegurados del sistema solidario y los asegurados del sistema mixto se van a poder cambiar al sistema único de capitalización con garantía solidaria. Este cambio es irrevocable y se supone que lo tenemos que hacer antes de marzo del otro año. Lo cierto es que todavía ni está activo el sistema para poder hacer el cambio y me fui a consultar un poquito y en las agencias todavía no saben cómo es el asunto. Lo cierto es que la resolución dice que en las agencias va a haber un formulario para que los asegurados del solidario y del mixto se puedan cambiar. Y así están como, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, las reglas del juego establecidas ahora en forma genérica. Eso para tener obviamente un poquito de idea de hacia dónde vamos con lo que queremos hoy exponerles. Ese 3% es quizás uno de los impactos más contundentes en términos laborales para las empresas. Quizás uno piensa que un 1% escalonado, conforme va creciendo el negocio y demás, no puede ser la gran cosa. Sin embargo, cuando trasladamos esto a planillas de muchos trabajadores, ¿verdad?, es un impacto realmente importante. Entonces, de cara a eso, nosotros tenemos que entender qué escenario tenemos, cuál es la gaveta que tenemos para poder transformar nuestros esquemas de compensación de cara al futuro, pero sin dejar de lado, y María Luisa va ahora a ampliar mucho en eso, sin dejar de lado que hay que gestionar, hay que incentivar, hay que atraer nuevos talentos. Entonces, todo eso, ¿verdad?, es parte de lo que tenemos que hacer como empresas de cara a la reforma. ¿Cuáles son las oportunidades que he detectado yo que tienen las empresas
de cara a la nueva reforma de la ley orgánica. La primera, pues la posibilidad de establecer nuevos esquemas de compensación y beneficios que, claro, tienen que estar acorde a la norma. No podemos inventar conceptos ni podemos disfrazar conceptos. Entonces es muy importante que estemos claros cuáles son esos conceptos con los que podemos, ¿verdad?, de alguna forma transformar. Definitivamente hay que atraer los nuevos talentos. Con estos cambios que tenemos en términos de ley orgánica de la Caja del Seguro Social, hay mucha generación nueva actual que no quiere traer un seguro social. Hoy por hoy hay una cantidad increíble de jóvenes talentos que te dicen no quiero pagar seguro social porque no lo necesitan, no son activos del sistema de salud y no tienen confianza en lo absoluto en que el sistema de seguridad social va a subsistir. Entonces no quieren eso, sin embargo, sabemos que es un rol nacional de conciencia ciudadana aportar a la seguridad social y mantenerse aportando al régimen. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Buscar las formas, desarrollar las formas de atraer ese talento nuevo. Nos da la oportunidad de establecer controles internos más rigurosos, porque así mismo como la Caja amplía y refuerza sus facultades de fiscalización, asimismo, ¿verdad?, obviamente las empresas necesitan reforzar sus procesos internos con el objetivo de cumplir y evitar sanciones, evitar caer en incumplimientos, porque inclusive la reforma sube todas las secciones casi de la Caja de Seguro Social. Y finalmente, pues implementar nuevas políticas. La empresa debe encontrar en esto la oportunidad de implementar nuevas políticas de control, nuevas políticas de compensación, nuevas políticas de atracción del talento, inclusive nuevas políticas para pensar en ser acompañante de los procesos de retiro. Ahora, si bien sabemos que hay una realidad y es que mucha gente se quiere quedar trabajando, lo cierto es que con estos cambios, aquellos que estén más cerca de jubilarse muy probablemente van a evaluar ahora, más bien voy a salirme, porque no sé hacia dónde va esto, voy a explorar otras formas de trabajo. Entonces las empresas deben o pueden buscar en esto, ¿verdad?, las oportunidades de transformar. Se transformó algo afuera, bueno, busquemos la oportunidad de transformarnos adentro. Ahora, habiendo entendido cuáles son las oportunidades que tienen, ¿verdad?, de alguna forma las empresas, yo quiero hablarles un poquito de la parte de la compensación y los beneficios, que quizás es la más tangible en términos de inversión y resultados. Quizás las otras pueden ser un poquito más intangibles y van a depender de la creatividad y de qué nos deja hacer la ley y qué no. Bueno, lo cierto es que compensación y beneficios es quizás en la que tenemos que prestar mayor atención. El salario, pues sabemos claramente, es la retribución que recibe el trabajador en contraprestación del servicio que le está brindando a la empresa, y eso está incluido ahí lo que es dinero y especie, ¿verdad? Gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación de utilidades y todos los ingresos y conceptos que sabemos que en Panamá están regulados. ¿Qué nos dice también el código? Artículos 142 y 143, que la empresa puede pagar, además del salario, otros conceptos en función de incentivos para incentivar la producción, por la contraprestación, ¿verdad?, del servicio, para cubrir gastos, ¿verdad?, o de alguna forma sumar esos esquemas de ingresos diferentes conceptos que el trabajador vaya a poder recibir. Dicho esto, quizás quisiera recapitular o resaltar cuáles son los conceptos que hoy por hoy la legislación laboral panameña reconoce y están regulados y pagan seguro social. Es decir, estos conceptos son los que si usted declara en el seguro social van a ser objeto de retención del 13.25% a la fecha de hoy. Comisiones, obviamente parto diciendo que el salario, las horas extras, las comisiones, las vacaciones, las bonificaciones, el excedente de las dietas fijas por encima del 25%, perdón, sí, exacto, por encima del 25% del salario. Es decir, si la dieta supera el 25% del salario, pues el excedente paga seguro social. Asimismo, las primas de producción, ¿verdad?, hasta el 50% de un mes de salario. Si la prima de producción supera la mitad del salario de su trabajador, ya paga seguro social. Y asimismo, los gastos de representación fijos. Es decir, esos que forman parte del componente salarial mensual fijo de su trabajador. Hay gastos de representación fijos y hay gastos de representación eventuales que se dan muy eventualmente y por algo específico, y pues obviamente esos ya no son salarios y esos no pagan ningún tipo de impuestos. Pero el que es fijo, el que va todos los 15 y los 30 a la planilla del trabajador como parte de su ingreso mensual, que es muy común que en Panamá tengamos ese pequeño salario por un tema de impuestos sobre la renta, totalmente cierto y regulado y legal,
pues tengamos en cuenta que ese fijo es salario al 100%. Entonces, esto es lo que hoy por hoy tenemos sobre la mesa como salario, qué puede hacer la empresa, adicionar otros conceptos, y finalmente qué pasa, qué paga Seguro Social. Vamos ahora quizás a entender cuáles son esos conceptos que no pagan Seguro Social y que de alguna forma podemos obviamente entrar hoy a considerar como nuevos integrantes del esquema de compensación de las empresas. Parto quizás diciéndoles algo muy importante aquí. Recordemos que el salario no se puede reducir. Es decir, si hoy por hoy ustedes les tienen a sus trabajadores salarios, gastos fijos de representación, comisiones, por ejemplo, no podemos decir de buenas a primeras, habrá formas especiales, pero no podemos decir, bueno, hoy te lo voy a sacar de aquí, te lo voy a meter acá porque no pagamos seguro social. No. Poco así, hay que revisar hasta dónde puede la empresa cambiar lo que hoy ya existe, pero lo cierto es que de cara al futuro podemos empezar a transformar los esquemas de compensación. ¿Cuáles son estos esquemas o estos conceptos que pueden ayudarte a reducir ese aumento, ¿verdad? O ese impacto económico que tiene la cuota patronal? La prima de producción. En términos de definiciones, pago adicional al salario base que se otorga al trabajador como incentivo por su productividad o rendimiento en el trabajo. La prima de producción, si está por debajo del 50% del salario, no paga seguro social, no paga impuestos, de alguna forma, impuestos sobre la renta sí, pero no paga seguro social ni seguro educativo. El excedente sí ya lo pagaría. La prima de producción, de alguna forma, solo cuenta para licencias de maternidad, vacaciones, prima de antigüedad, y tiene la factibilidad, de que no constituye un uso o costumbre. Es decir, que dependiendo de la forma en que la empresa lo establezca, eso siempre revisar esas políticas que dicen podrá recibir o no voy a pagar. Bueno, eso hay que revisarlo bien. Pero lo cierto es que no constituye uso ni costumbre y puede la empresa pensar en modificarlos, eliminarlos, transformar más adelante la política de primas de producción. Asimismo, la dieta, hasta el 25% del salario, está exenta, ¿verdad?, de lo que es el pago de seguro social y seguro educativo. Sí paga impuestos sobre la renta, la dieta. La dieta no constituye uso ni costumbre, al igual que la prima de producción, y según esté establecido, la empresa podrá disponer de mantenerlo, eliminar ese beneficio a futuro. Y finalmente, la dieta sí no cuenta para, ¿verdad?, en ningún concepto salarial. Tenemos el vale de alimentación. Quizás es de los componentes o conceptos de los esquemas salariales más comunes. El vale de alimentación, ¿verdad? Sabemos que viene de una propia ley, inclusive hace un par de años cambió, tiene un límite de $500 hoy en día. Eso es un bono que las empresas se suscriben a un programa, reciben tarjetas o reciben bonos los trabajadores con montos de dinero que son de amplia utilidad. Entonces, es realmente interesante el concepto del vale, muy gustado entre los trabajadores, y para la empresa inclusive representa un beneficio porque lo que pagues en vale de alimentación es deducible 100% de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son quizás las limitaciones? Que no puedes subir de $500 ni puedes superar el 75% del salario mensual. Eso en cuanto al vale de alimentación. Los otros conceptos que tenemos, el aguinaldo o gratificación, ¿verdad?, que es un pago adicional que se hace al salario de los empleados una vez al año. Esto sí es quizás importante resaltarlo. Todos los demás de los que hemos venido hablando de alguna forma pueden ser constantes, pueden establecerse políticas para que sean mensuales, trimestrales, bimensuales y demás. El aguinaldo sí se espera que sea una vez al año, porque se supone que es un concepto que se da en ocasión de las fiestas religiosas, la fiesta de Navidad, ¿verdad?, y otro tipo de celebraciones. El aguinaldo no paga seguro social, no paga seguro educativo, y el aguinaldo no paga impuestos, también paga impuestos sobre la renta. No cuenta para lo que es indemnización, solamente se toma en cuenta para el cálculo de vacaciones, prima de antigüedad y la licencia de maternidad. El aguinaldo no debe exceder tampoco el 100% del salario mensual del trabajador. Entonces, estos son los conceptos que de alguna forma podemos ir encontrando, ¿verdad?, como un aliciente a la cuota patronal. La participación de utilidades, también muy conocida, una parte de las ganancias generadas por el empleador que se reparte a los colaboradores una vez al año según esté dispuesto en la empresa. No paga seguro social, no paga seguro educativo, siempre que beneficie a no menos del 70% de los trabajadores, ¿verdad?, y que no supere el ingreso anual.
Eso es importante. Si la participación de utilidades ya supera el ingreso anual del trabajador, entonces estamos incidiendo en salario y obviamente eso arrastra todas las condiciones que debe cumplir el salario como tal. La participación de utilidades, que también es importante tomar esto en cuenta, no se toma en cuenta para ninguna prestación, ahí sino ni para vacaciones, ni prima, ni licencia de maternidad, sabiendo que estos son montos relativamente altos, pues impactaría bastante el cálculo de prestaciones, pero en este caso la participación de utilidades es bastante interesante al respecto. Y tenemos los viáticos, ¿verdad? El dinero destinado a cubrir gastos de viaje, alojamiento y alimentación en la que puede incluir el trabajador por el ejercicio de sus funciones. Aquí quizás me quiero enfocar un poquito en lo que dice la Caja del Seguro Social sobre los viáticos. La Caja del Seguro Social, que también nos define, habla de estos gastos cuando el trabajador debe trasladarse de un lugar habitual de trabajo. Es decir, ya la Caja del Seguro Social te norma sobre el viático y te dice, este dinero tú se lo pagas al trabajador porque él tiene que moverse de su lugar habitual de trabajo para salir. Quienes venden, quienes representan a la empresa, quienes trabajan en la calle y eventualmente tienen que incidir en virtud de sus funciones en gastos de combustible, de alimentación, de alojamiento y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy usual en la práctica que vemos esquemas de compensación que incluyen viáticos fijos todos los meses. No hay un real sustento del uso de esos viáticos. Inclusive muchas veces las empresas lo ponen en el paquete de compensación con el total objetivo de reducir la carga patronal y demás, pero lo hacen de forma recurrente, inclusive personas que no tienen que incidir en gastos, todas sus funciones reciben viáticos y ojo, esto no es del todo correcto y adecuado, porque estando la ley tan claramente establecida que eso es un gasto específico para quien deba trasladarse de su lugar habitual de trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien a efectos de que no se convierta en un riesgo a futuro. Esa sería quizás la particularidad del viático como tal. ¿Cuáles otras prestaciones no paga el Seguro Social? Y bueno, no las tengo aquí, pero finalmente son las que ya surgen en la liquidación del trabajador, ya cuando se termina la relación. La indemnización y todas sus formas obviamente están exentas de seguridad social. Esto es indemnización, salarios caídos, el recargo a la indemnización si surgiera, el preaviso, que sabemos que es otra forma de indemnización. Estos conceptos no pagan seguro social. Y finalmente, pues la prima de antigüedad, que también pagamos a la terminación de la relación laboral, no paga seguridad social. Estos montos, lo que es indemnización, preaviso y prima, sí tienen una carga de impuestos sobre la renta distinta, ¿verdad? Pero están exentos de la cuota obrero patronal, que sabemos pues que es importante en términos de montos. Hasta aquí la parte, ¿verdad?, de esta regulación. Ahora vamos a entender en el concepto del retiro. ¿Qué papel juega el empleador? Voy a partir quizás hablando de la jubilación y el despido. Mucho se habla de la jubilación y el despido, que la jubilación es una causa justa de despido y demás. Lo cierto es que el hecho de que un trabajador se jubile, así en español claro, el hecho de que un trabajador se acoja a este retiro, a esta jubilación, no es en sí misma una forma de terminación, no es que ya eso termina la relación, no. Sí es una causa justa de despido. El 2.3 establece la jubilación como una causa justa de despido, no obstante es una causa justa de despido sumamente sensitiva. ¿Qué pasa? Tenemos una prescripción de 2 meses para sancionar. Esto significa que a partir de que el trabajador se jubila, tenemos 2 meses para despedirle con causa justa. ¿Cuándo el trabajador se jubila en términos de derecho para poder ejercer esto? Cuando él se notifica de esa resolución que le otorga la calidad de jubilado. Las empresas no se enteran de que esto suceda salvo en casos especialísimos. ¿Por qué? Porque es un trámite personal. El trabajador no requiere nada de la empresa, quizás alguna certificación que le puede pedir en cualquier momento para cualquier cosa. Y generalmente las empresas se dan cuenta cuando el trabajador ya está cobrando los 2 cheques. Y el trabajador empieza a cobrar su jubilación bastante tiempo después de que se acoge a su jubilación. Entonces, es un despido que puede ser altamente injustificado. Más allá de eso, muy probablemente ese jubilado tenga un fuero de salud. Muy probablemente ese jubilado ya tenga alguna condición, ¿verdad?, que le pueda otorgar un fuero de salud. Entonces, es un despido delicado. ¿Cuál es la práctica? Cuando pues se da la situación, pensar en celebrar un acuerdo de retiro, un mutuo acuerdo con su trabajador. Lo cierto es que no es que la jubilación en sí misma constituye una causa de despido. Desde otra perspectiva, el papel del empleador juega un rol fundamental en la etapa de la transición entre la vida laboral y el retiro,
Y el haber cumplido con las obligaciones patronales, ¿verdad?, es el principal aporte en este proceso. Es decir, si usted como empresa quiere asumir una posición responsable en pro del retiro de sus trabajadores, tenemos que entender que la principal forma de cooperar con esto es cumpliendo a cabalidad la norma de seguridad social. Esto es aportando, esto es pagando. No tienen idea de la cantidad de situaciones que surgen en las empresas de trabajadores que se están retirando y vienen a preguntar salarios mal reportados, salarios que no se han reportado. Por otro lado, las empresas conservan la información, que no la tienen de alguna forma clasificada. Empresas que no tienen un adecuado reporte de los salarios, que reportan el salario como sea, no separan los conceptos, bueno, todo esto incide en que el día de mañana, cuando los trabajadores se vayan a retirar, esto se convierta en una contingencia a resolver. Y la empresa va a tener eventualmente, ¿verdad?, que responder. Es cierto que las cartas que pide el seguro inclusive dicen, si no tiene la información, diga que no la tiene y se desestima. Eso a veces no es conveniente para el trabajador, porque puede estar desestimándole montos que le benefician. Y segundo, esto claro que crea una alerta en la caja del Seguro Social y ya quedan pensando, ¿verdad?, en qué es lo que tendríamos que realizar aquí. Y finalmente, pues la forma de jugar un rol más activo, ya que la empresa no es que tenga un rol obligatorio en el retiro de los trabajadores, pero la forma de jugar un rol más activo en el retiro de los colaboradores, ¿verdad?, puede depender de acciones como el aporte a los fondos privados de jubilación. Hoy por hoy eso es parte quizás de lo que tenemos que integrar como nuestra nueva realidad. Hay que incentivar el ahorro. Entonces las empresas pueden incentivar esto y aportar, eso es deducible del impuesto sobre la renta, paquetes especiales de salida, políticas internas de acompañamiento emocional, financiero y de bienestar, entre otros, ¿verdad?, para los trabajadores que ya se acercan a la edad de jubilación, para de alguna forma, ¿verdad?, hacer la etapa un poco más llevadera y darle herramientas para que puedan tomar mejor sus decisiones. Ahorita, por ejemplo, que tenemos de alguna forma que decidir si nos cambiamos de un sistema a otro, bueno, las empresas pueden capacitar a sus trabajadores, pueden informarse, ¿verdad?, e informarlos de realmente cuáles son las reglas que han cambiado, qué es lo que está pasando con el sistema, con los subsistemas, y de esta forma calmar las dudas, calmar las inquietudes, porque ahorita quizás eso es lo que más tenemos en la calle en torno a esta reforma. Tenemos muchas dudas, mucha desinformación y tenemos grupos de trabajadores sumamente inquietos al respecto de esto, ¿verdad?, y sin tener certeza de qué es lo que está pasando. Y finalmente, para cerrar, algo importante, porque lo cierto es que no todo el mundo se retira del mundo laboral cuando se acoge a la jubilación, así como hay mucha gente que no se acoge a la jubilación enseguida y sigue trabajando, hay muchos que se acogen a la jubilación y siguen trabajando. No recomiendo lo usual o lo práctico, que es decir, te saco de la planilla y te empiezo a pagar por servicios. Eso no es una jugada buena. Usted va a mantener a esa persona dentro de su operación, dentro de su estructura, jugando un rol preponderante. Primero, porque sabemos que el servicio profesional no está regulado como tal en Panamá y hay una alta incidencia de que esas relaciones sean laborales. Y al usted haber sacado a esa persona del rol o de la función del cumplimiento legal, obviamente va a incidir en riesgos laborales, de seguridad social y en términos fiscales. ¿Por qué? Por no estar cumpliendo, sin permiso inclusive de los problemas de la misma seguridad social, porque el jubilado tiene que seguir pagando seguro social si está recibiendo un salario. Entonces, todo esto, ¿verdad?, pueden ser riesgos asociados al hecho de hacer esto por ayudar, por beneficiar, de sacarlo de la planilla y de dejarlo como servicio profesional. Son relaciones que pueden ser altamente reclamadas. Y hasta aquí llega mi intervención. El que no tenga el texto único de la ley 51 lo puede tomar del código QR. Ahí está ya el documento final que tenemos, ¿verdad?, como la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, ley 51, reformada por la ley 462 de 2025. Le cedo la palabra a María Luisa, que tiene también una intervención sumamente importante. Bueno, mucho gusto, Ana. De verdad, muy interesante el marco que has dado. Y realmente hablando un poco del talento, presentación del día de hoy, un poco hablarles, es invitarlos a mirar distinto, a mirar cómo las tendencias de talento que están conjugando globalmente y que no están ajenas a Panamá, de alguna manera se entrelazan con los desafíos que tiene esta reforma de la seguridad social panameña, ¿no? Y mirarlo distinto desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la cultura, o sea, cómo las organizaciones están trabajando en culturas mucho más humanas, más centradas en la gente, para que realmente el talento
en las diferentes etapas de su vida y en las diferentes generaciones realmente sienta una conexión con ese propósito y que realmente se sienta parte de ese para qué. O sea, trabajo en Ricardo Pérez y les puedo decir que venimos 2 años trabajando en lo que tiene que ver con hacer nuestra cultura más humana y esa conexión con ese para qué, con ese propósito, donde realmente queremos fidelizar el talento entre la relación que tiene la cultura con la estrategia, es fundamental para las organizaciones. Y todo lo que está pasando con esta reforma tiene un impacto en el cómo las áreas de talento y cultura tenemos que rediseñar nuestros procesos de talento para de alguna manera abrazar a las diferentes generaciones que tenemos hoy en día interactuando en las organizaciones. Entonces les voy a hablar un poco de definitivamente lo que tenemos. Realmente tenemos hoy en día diferentes cambios. Después de la pandemia, las organizaciones están pasando por cambios que son realmente impredecibles. Nunca pensábamos que íbamos a tener una pandemia, nunca pensábamos que la tecnología iba a cambiar como iba a cambiar. Definitivamente la fuerza laboral tiene nuevas expectativas. Hoy en día los colaboradores quieren otras cosas y ya la receta que teníamos antes no funciona igual para toda la organización. O sea, hay temas que tenemos que, como áreas del talento humano, empezar a mirar distinto y empezar a sentir que para que las organizaciones sean sostenibles para la organización y para el país que habitamos, para el Parlamento, tenemos que empezar a mirar diferente. Y en este sentido también tenemos otro tema, que la longevidad está aumentando. O sea, hoy cada día la esperanza de vida global aumenta, cada detrás de eso, y la gente se cuida más, invierte más en su salud, está más pendiente del autocuidado, y sobre todo las nuevas generaciones están más pendientes de su bienestar y de cuidarse más, por ende el talento va a durar más tiempo. Entonces, sí, definitivamente hay que empezar a entender que los procesos de talento humano tienen que incluir todo esto que está convirtiendo en la agenda que tenemos en todas las organizaciones. Vamos a estar en una situación compleja de aquí a cuando ya realmente tengamos generaciones que se tengan que jubilar de aquí a unos años como trabajar. Entonces sí hay un reto importante y aquí realmente el reto más importante es que estamos en un momento donde tenemos que adaptar, tenemos que reinventarnos, tenemos que tomar de repente pequeños pasos que vamos a tener que empezar a decir para mirar distinto de otra forma. No todo está escrito en tierra. Les puedo decir que realmente, por mi experiencia, hay que hackear las prácticas. Y realmente créanme que es algo que yo he venido aprendiendo con el tiempo, porque soy una persona extremadamente perfeccionista y el tema de ser más ágil y de tener que reinventarme es algo que después de la pandemia tiene que estar en la agenda de todos. Hay que experimentar, hay que empezar a decir, bueno, esta práctica a lo mejor hoy en día ya no está vigente, ¿qué me está diciendo mi gente? ¿Cómo la rediseño? ¿Cómo la transformo? Escuchando a la gente. Anteriormente el trabajo de las áreas de talento humano era mi escritorio. Voy a estar detrás mirando la ley y bueno, sí, la tengo que cumplir, pero la ley no me permite esto y no me permite aquello, pero tampoco escuchaba la voz del colaborador para entender cómo cada uno en el momento de vida en que está, en el rol que está ejecutando, tiene otras prioridades y otras expectativas de vida. Y eso es realmente un poco lo que les quiero hablar hoy, que desde la mirada estratégica es una invitación a mirar distinto también desde el punto de vista de la academia, del propio gremio de abogados que tenemos especialistas en impuestos, y de cómo también generamos un poco más de responsabilidad y ruido hacia el fisco, hacia el gobierno, de ir empezando a hacer legislación que nos acompañe en las empresas en el rediseño de estas tendencias que son diferentes, que hoy en día van a cambiar y que tenemos que tener de alguna manera respetando el marco regulatorio que tenemos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario, en el contexto, pero viendo de alguna manera cómo pues, la mirada de la gente del talento humano nos convertimos en embajadores de que parte de la legislación de alguna manera también tiene que evolucionar para que podamos de alguna manera rediseñar. Entonces quiero hablarles de 5 tendencias que hoy día están en juego en todas las organizaciones globalmente. Esto tiene fuente de empresas de consultoría reconocidas, como son Cornerstone, como son Mercer, pero al final si las ven es algo de todo lo que estamos viviendo. Lo primero es que la inteligencia artificial está en el juego hoy en día. Seguramente muchos de ustedes ya utilizan más de uno utilizan ChatGPT, utilizan Gemini, utilizan Meta cuando se meten en WhatsApp. Los que estamos en ambiente de Microsoft podemos utilizar Copilot y ya definitivamente hoy en día la automatización es crucial en todos los procesos de recursos humanos. O sea, específicamente para la toma de decisiones. Todavía sigo teniendo
conversaciones con colegas donde estamos pensando de que realmente capital humano, talento humano, como lo que vamos a llamar talento y cultura, está para procesar nómina, para contratar, para despedir, pero realmente hoy en día el rol de recursos humanos ha cambiado tanto que tenemos que ser verdaderos aliados del negocio y trabajando con el negocio, pero con la gente. Y si no tenemos herramientas que nos permitan automatizar nuestros procesos más transaccionales, tenemos que tener esa automatización para poder de alguna manera tomar decisiones compensadas, ¿no? Luego viene un poco el aprendizaje. El aprendizaje hoy en día es continuo. Hay que estar haciendo el upskilling y reskilling de las habilidades de manera constante. Hoy en día las habilidades pierden vigencia cada 2 años y si se lee en el último estudio del Foro Económico Mundial, cada día es abismal cómo definitivamente hay oficios que van a desaparecer con la implementación de la inteligencia artificial. Ojo, siempre tenemos que pensar que la conexión humana, la cultura y la gente es indispensable, pero hay que buscar la forma de que todas las generaciones de la organización entiendan y empiecen a abrazar la inteligencia artificial como una estrategia, que empiecen a abrazar que las habilidades cambien y que hoy en día el pensamiento analítico, la curiosidad, la mentalidad de crecimiento son cruciales para poder adaptarnos a este mundo acompañado con un autodesarrollo que es fundamental en un entorno que constantemente está cambiando, tanto a nivel político, económico y todos los temas que están pasando. Entonces, vivimos en una saturación constante y aquí hay una oportunidad muy interesante para hablar del talento humano, para trabajar también en esa gestión de cambio, de cómo estamos acompañando al talento en todos estos cambios y a tener un liderazgo que cada vez más no es perfecto, pero que tiene que ser mucho más vulnerable, que tiene que entender que tiene que trabajar con la gente, con los equipos, en equipo, y también buscando que exista un bienestar dentro de las culturas para que los equipos se sientan que hay seguridad psicológica, ¿no? Por otro lado, tenemos que gestionar las diversas generaciones que tenemos y ya las estrategias que teníamos antes para integrar, para retener el talento y para fidelizarlo, ya no funciona. O sea, les puedo decir que trabajo en una compañía que el año que viene cumplimos 70 años y ya nos estamos pensando cómo tenemos que repensar nuestra propuesta de valor para que nuestro talento y esas nuevas generaciones que en algún momento van a ser la generación de relevo de hoy de nuestro top management, de alguna manera u otra se mantengan vigentes. Pero hay que empezar a diseñarlo con tiempo, porque las cosas evolucionan y lo otro es que hay que adaptarlas, porque lo que probablemente se dio ayer no sirve. Nosotros tenemos una convención colectiva que fue firmada en 1973 y con el tiempo la hemos tenido que venir evolucionando porque realmente nos permitía como marco regulatorio hacer ciertas cosas. Ahora cuando tengamos el año que viene que renegociar nuestro convenio colectivo, ya estamos pensando cómo de alguna manera u otra vamos rediseñando los beneficios que otorgamos para que sea atractivo para las generaciones. Porque definitivamente teníamos beneficios, por ponerles un ejemplo, que tenía que esperar 2 y 3 años para ser atractivo, pero si las nuevas generaciones de un año a otro quieren cambiarse a una posición nueva, si tienen que esperar 2 años para que tengan derecho a ese beneficio, realmente no estamos siendo atractivos. Entonces la invitación es a pensar un poco cómo estamos jugando con esa propuesta de valor, y cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de todo, hablamos de la cultura, de cuál es la manera en que nuestra gente está aprendiendo, cómo definitivamente tenemos una propuesta de recompensas completas, del salario hasta todos los beneficios que entran en la palestra, desde la parte del salario emocional, o sea, qué actividad, qué conexión estamos haciendo, qué convenios estamos teniendo con las aseguradoras para que esa laboral sea saludable, porque hay que invertir también en salud para elevar la productividad de esta fuerza laboral. Entonces, es una combinación de temas que van incluidos en esa propuesta de valor, que también implica cómo realmente estamos abordando la sostenibilidad. Las nuevas generaciones cada vez quieren tener la oportunidad de hacer voluntariado, de conectarnos mucho más con el país, de poder también sentir que hay una conexión con ese propósito que tienen las organizaciones y de querer aportar más al país. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo también toda la parte de sostenibilidad entra en juego dentro de las propuestas de valor de la organización. Por otro lado, la flexibilidad. Hoy en día yo he encontrado un debate grande donde teletrabajo o no teletrabajo. Hay organizaciones globales como Amazon que la gente está volviendo a la presencialidad. Yo honestamente creo que depende un poco de la cultura de cada una de las empresas. Lo que sí bien es cierto es que tenemos que empezar a diseñar nuevos modelos de trabajo en la organización. Y sí tienen que ser más flexibles. La gente hoy en día quiere flexibilidad. O sea, todo hoy en día está a nivel de un clic. Entonces, dentro de las organizaciones tenemos que buscar en la medida de lo posible, de que la industria lo permita, porque sabemos que, por ejemplo, en un taller, como sabemos nosotros,
podemos tener temprano. Pero nosotros tenemos nuestro call center completamente integrado. Y tienen esquemas híbridos que trabajan una semana en la oficina y otras en la casa. Y la retención y fidelización de ese talento nos ha aumentado muchísimo. Son colaboradores jóvenes que quieren estar en su casa con más movilidad y estamos atendiendo al cliente y lo mismo haciendo desde la pandemia y ha funcionado con buenos resultados. Y tenemos equipos más administrativos también de cara más a funciones de planificación y de staff que también trabajan en teletrabajo sin ningún tipo de problema con un esquema híbrido regulado. Pero hay que empezar a entender que con la escasez de talento que hay en Panamá y que hay globalmente, si nosotros queremos ser atractivos a provincias del interior, tenemos que empezar a mirar distinto la forma que estamos generando espacios de trabajo y diseñando el esquema de flexibilidad que tiene que ver mucho para hacer podamos estar con usuarios y otras cosas. Y por último, lo importante es la sostenibilidad de propósito. O sea, las empresas tienen que trabajar mucho en cultura. En una cultura sostenible, donde están alineados con sus valores, donde los colaboradores tengan la oportunidad de alguna manera u otra de entender cómo sus valores personales se conectan con el propósito de una organización y ellos entiendan que están para qué, para un propósito mayor, porque eso va a permitir de alguna manera fidelizar a los negocios. Entonces, estas tendencias están totalmente interconectadas, que en conjunto crean un nuevo paradigma en la gestión de talento, la cual de alguna manera debe ser digital, pero sí, pero manteniendo también una adaptabilidad y siendo inclusiva y con ese toque totalmente humano, que los humanos no lo podemos dejar de lado. Y de alguna manera entendiendo que los valores que tengan las propias organizaciones son realmente mantener los desafíos. Entonces, un poco cuando hablamos de inteligencia artificial, aquí no voy a entrar en muchos detalles, solo es importante mencionar que realmente uno de los grandes temas acá es empezar a experimentar, abrazarla y entender que en la medida en que nosotros podamos tener datos y transformar los procesos de recursos humanos, eso nos va a permitir tener más información. Y de repente tener muchísimo más información de nuestra gente, o sea, cuántas cotizaciones tienen, conversar con ellos, poder entender claramente las edades, los grupos de colaboradores, dependiendo de las empresas. Cada vez nosotros tenemos un programa, varios temas asociados a jubilación, donde la propia convención colectiva establece unas bonificaciones de pago para los colaboradores que ya cumplen la jubilación. Muchos a veces ni siquiera la quieren solicitar por temor a qué va a pasar después, pero ya hemos tenido 2 años donde hemos venido implementando programas de jubilación donde conversamos con los colaboradores que están en etapas de retiro, por ejemplo, 2 o 3 años antes, para entender qué quieren hacer, porque con algunos les hemos extendido. Hoy en día tenemos colaboradores que tienen 62, 63, 64 años y siguen. Pero ha sido algo que hemos venido mejorando la comunicación con esos colaboradores para entender qué tienen, qué quieren, qué desean, y siempre y cuando también dependiendo de la posición que ocupen dentro de la organización, si no requiere tanto esfuerzo físico. Y ahora nos estamos preguntando y decir, bueno, probablemente vamos a tener que rediseñar posiciones para que puedan todavía sentirse útil en el futuro. Entonces, acá la final es incorporar la tecnología para tener información más adecuada y poder de alguna de la mano también poder trabajar con los colaboradores. También tenemos que utilizar la tecnología para predecir el incremento de las cotizaciones patronales que vamos a tener las organizaciones y cómo cada vez de alguna manera vamos haciendo también nuestro gasto laboral sostenible, porque con el tiempo también, de alguna manera, una de las cosas que buscamos es la sostenibilidad de las organizaciones desde el punto de vista económico, también en la parte de rentabilidad. Por otro lado, como les comenté, ya les hablé bastante de todo el aprendizaje continuo, pero quizás aquí lo más importante es empezar a pensar que las habilidades realmente caducan, ¿sí? Y cada 2 o 3 años hay competencias blandas, lo que llamamos hoy Power Skills, que evolucionan constantemente. Hoy en día la curiosidad evoluciona. Necesitamos que la gente empiece a entender qué es el colaboradores. Hay un montón de información que hoy en día está al cabo del clic y las organizaciones van a tener que tener sus propios equipos de trabajo para poder rediseñar y utilizar la inteligencia artificial para automatizar esas tareas repetitivas y predecir comportamientos del cliente, pero de la mano con sus propios equipos de trabajo. Y eso requiere un rediseño de la forma en que estamos aprendiendo. De alguna manera, toda la parte yo soy fiel creyente del tema del desarrollo dual, o sea, cómo realmente vamos incorporando a las generaciones más senior y cómo vamos elevando esas habilidades de manera tal que de alguna manera también puedan ayudar a los juniors a acelerar el aprendizaje, pero aprender haciendo. Porque hoy en día todo tiene que ser aprender haciendo y buscando la forma
de elevar ese cierre de brechas que hoy en día podemos tener de conocimientos críticos, específicamente los conocimientos requeridos para el futuro. En la industria automotriz, la tecnología está cambiando muchísimo y nosotros estamos pasando por otras industrias. Entonces, ¿cómo de alguna manera elevamos las habilidades un poco más tecnológicas o digitales y analíticas para entender que, bueno, ya los manuales de los carros no vienen físicos, ya los manuales de los carros vienen en computadora y hay que estarlos leyendo y hay que estarlos entendiendo? Entonces, de alguna manera ya los técnicos mucho más especializados, con mayor expertise, requieren también otro tipo de habilidades. Lo otro es un nuevo modelo formativo. La gente aprende, las generaciones aprenden de diferentes formas. Entonces, quizás aquí el reto de las organizaciones es cómo hacemos para balancear ese aprendizaje, ¿no? Teniendo herramientas de aprendizaje híbrido, en sitio, pero también digitales, y que el talento sienta que tiene una ruta de aprendizaje de manera personalizada y completa, ¿no? Y por otro lado, esto de alguna manera, toda la parte del aprendizaje, el reaprendizaje, tanto como lo llamamos upskilling y reskilling, realmente significa que en la medida que tengamos talento por más tiempo en la organización, eso va a generar más aportes para el sistema. Entonces, de alguna manera, eso va a permitir extender la empleabilidad, incluso después de la edad mínima de jubilación, que si nos ponemos a revisar la edad de jubilación en Centroamérica y en Latinoamérica, Panamá tiene una jubilación actual. Hay otros países que ya tienen hasta 65 años de jubilación para ambos géneros. Entonces, ahí hay un reto desde ese punto de vista, ¿no? Por otro lado, como ya les hablé bastante de la parte de la gestión de las generaciones, quizás con los baby boomers, un poco el tema que tenemos que ver es cómo pueden seguir tras una jubilación formal, teniendo esquemas adaptados de trabajo, ¿no? Y ahí es donde realmente el marco regulatorio, como decía Ana, nos juega un poco en contra en la parte de servicios, pero quizás pueden buscar la forma de rediseñar algunos programas de mentoría para que puedan seguir acompañando, que jornadas de trabajo un poco más cortas, donde probablemente tengan más flexibilidad después que ya no están, como el conocimiento no se pierde, porque hay conocimientos que a pesar de que evolucionan, hay otros que tú necesitas, sobre todo en industrias más especializadas, ¿no? Con la X, ahí el reto como tal probablemente es empezar a hablar desde el retiro de manera anticipada para que empiecen a ahorrar un poco más, para que empiecen probablemente a encontrar fuentes de ingresos alternas, y cómo de alguna manera podemos seguirlos especializando y que se puedan planificar de manera ordenada por la organización. Hay mucha gente que hoy ya no se planifica y bueno, el tiempo se le fue pasando y quizás por falta de información, y ahí las empresas tenemos un gran reto en esa planificación anticipada y cómo podemos ayudar para ir generando docencia en cómo vamos a practicar. Otro reto importante también a nivel del mercado laboral panameño es que tenemos muchas empresas multinacionales llegando a Panamá, y están instaladas aquí hace mucho tiempo, y hay todo un crisol de razas. Entonces, mucha gente ha elegido Panamá como su casa, y cómo de alguna manera hacemos que definitivamente también esas personas que se hayan naturalizado, que están acá como yo, que tengo ya 15 años viviendo acá, de alguna manera podamos seguir contribuyendo a que Panamá siga creciendo, ¿no? Y bueno, con los millennials y generación cero tenemos retos importantes. Yo lo que creo acá es que realmente cómo conectamos, pues tienen que mantenerse constantemente aprendiendo, y las organizaciones tienen un reto ahí porque hay que de alguna manera crear proyectos colaborativos donde todas entren en juego y de alguna manera permitir que se conecten con ese propósito, que sean más sostenibles, que las culturas sean de bienestar. Y de esta manera hay que trabajar mucho en la asociación del futuro, o sea, el plan de asociación estructurados, cómo se facilita la transferencia del conocimiento, es importantísimo, y realmente también ver cómo de alguna manera vamos creando programas de retiro flexible y extender, digamos, la permanencia de los colaboradores en la organización para que, como les decía, aportar mucho más. Por otro lado, como les hablé, la parte de flexibilidad, cuando hablamos de flexibilidad implica la flexibilidad donde trabajamos, de tiempo y de la parte de los beneficios. Y acá en la parte quizás hacer mucho más énfasis en el tema de la jornada. Si bien es cierto que el código te establece una cantidad de jornadas, pero también depende del marco regulatorio de cada organización. Nosotros tenemos una ventaja que nuestra convención colectiva tiene un abanico de horarios que son súper flexibles, donde tú puedes de alguna manera apalancar las necesidades del gente, ¿no? De hecho, inclusive
para colaboradores que no están en esquemas de teletrabajo, tenemos hoy en día ciertos esquemas para que puedan estudiar, para que puedan atender ciertas necesidades especiales, o entran más tarde, o se van más temprano, o hacemos como cambios o esquemas rotativos donde plantillas se rotan unos días y otros días, precisamente para ayudar a que puedan atender situaciones personales y tener un poco más de balance, porque eso es lo que buscan las nuevas generaciones. Entonces, hay que buscar la forma de cómo elevamos el compromiso en las organizaciones, teniendo opciones más flexibles de trabajo. También para reducir el agotamiento. Hoy en día está comprobado que la fuerza laboral está cansada, está saturada con todos los cambios que hemos tenido después de la pandemia. Entonces, en la medida en que tengamos culturas que permitan que abracen el bienestar y que realmente lo que se viva realmente que la gente sienta que es un lugar donde puede crecer, donde puede desarrollarse y donde puede decir lo que siente, sin temor a represalias, también implica en cómo estamos diseñando nuestra forma de trabajar, las jornadas, viendo si la gente está descansando cuando tiene que descansar, si ahí se están dando tiempos compensatorios. Todo eso de alguna manera entra dentro del espacio de flexibilidad. Y de alguna forma, sobre todo aquellas organizaciones que están buscando perfiles más tecnológicos, que no tienen que estar realmente físicamente sentados en un puesto de trabajo para generar todo lo que tengan. Nosotros tenemos gente que hoy en día estamos contratando en el interior del país y están trabajando en proyectos tecnológicos sin ningún tipo de problema. Y vienen una vez a la semana a la oficina o 2 veces al mes y realmente la productividad es elevada porque al final manejan datos. Entonces, es repensar de acuerdo al puesto, de acuerdo al lugar de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de la posición y de la industria, cómo realmente esto empieza a crecer. Y la forma de generar también esquemas de trabajo remoto, porque hoy en día tenemos una ley de teletrabajo en Panamá que tiene toda una reglamentación, también puede aumentar las cotizaciones en el marco de la reforma de la Caja de Seguro Social y también ayudar a la empleabilidad del país. Y con las generaciones que ya están en etapa de jubilación, también abrazar el teletrabajo. Nosotros tenemos gente que tiene 60 y pico de años y trabaja en teletrabajo sin ningún tipo de... Entonces no tiene definitivamente ningún tema que ver el tema de la edad, sino definitivamente es la forma y el esquema y cómo la cultura de las organizaciones está diseñada para abrazar estos cambios en términos de flexibilidad. Por otro lado, en la última tendencia, y quizás para mí una de las más importantes, es la parte de sostenibilidad. O sea, las organizaciones, realmente antes hablábamos de responsabilidad social, empresarial, y quizás la responsabilidad social no tenía como una estrategia. Hoy en día, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de organizaciones que están comprometidas con la empleabilidad, con el medio ambiente y con la gobernanza, puntualmente. Entonces, aquí entra mucho juego la cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura que tienen las organizaciones? Cómo de alguna manera trabajan en cada vez posicionar más su reputación y cómo esa reputación de alguna manera también se conecta con la marca empleadora, para que la marca empleadora permita que la organización sea atractiva para los nuevos talentos y para los talentos que quiere atraer y para los que están. Entonces, realmente es muy importante trabajar en una cultura que apalanque, que tenga unos valores claros, que tenga un propósito claro, pero un propósito y unos valores que verdaderamente se vivan, que no solamente estén colgados en las paredes, sino que realmente sea parte de que realmente la organización se perciba que están trabajando bajo un marco ético, bajo un marco responsable para los colaboradores y con la gente, que si estamos hablando de culturas humanas para las personas que verdaderamente se vivan. Un liderazgo no solamente a nivel de recursos humanos, pero un liderazgo realmente mucho más enfocado en tener ambientes más sanos, en ambientes más vulnerables, donde realmente no haya temor a equivocarse, donde definitivamente esté conectado con programas de responsabilidad social y de sostenibilidad que permitan también de alguna manera poder generar un impacto en el país. Y eso es un poco lo que definitivamente las organizaciones tienen que buscar. Nosotros tenemos años trabajando en nuestra estrategia de sostenibilidad, va muy apalancada a temas de ambiente. Tenemos proyectos interesantes con platones para reducir la emisión de las huellas de carbono. Y quizás una de las cosas que estamos buscando mejorar es cómo realmente desde un punto de vista de empleabilidad cada vez trabajamos mucho más para el desarrollo de ese talento, sobre todo desde el punto de vista técnico. Muchos retos a nivel técnico, puntualmente donde solamente tenemos 132 técnicos y solamente tenemos una chica trabajando como técnica mecánica en un taller. Y eso realmente tiene que ver mucho con la forma en cómo las organizaciones están trabajando desde la escuela, desde la academia,
para generar un impacto en el cambio de la educación, ¿no? Entonces acá la estrategia definitivamente tiene que estar integrada entre todos los frentes, una estrategia sostenible, con la estrategia de recursos humanos, con la estrategia de talento en este sentido, y realmente entender que la sostenibilidad realmente es algo que tiene que estar en la agenda de todos, ¿no? Y no puede estar de alguna manera desligada de los cambios que estamos teniendo en la seguridad social, porque las organizaciones también tienen una responsabilidad importante de comunicar los cambios que tiene esta ley de la Caja de Seguro Social y el impacto que va a tener para la fuerza laboral y para el país. Entonces, definitivamente hay una gran responsabilidad y es el momento para que las áreas de talento humano empiecen a mirar. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, Ana les habló mucho de esto, pero acá la importancia fundamental es que las áreas de talento humano tienen que ser líderes de estos cambios y tienen que adueñarse para generar docencia y poder educar de manera activa a los colaboradores. Y a los colaboradores no solamente que están adentro, sino a los que vienen. Quizás integrar todos estos cambios en los procesos de inducción, en los procesos, digamos, de conversación constante con los colaboradores para que entiendan la importancia de estos cambios en la reforma previsional. Así que esto nos genera varios retos, ya para ir cerrando, que realmente todos los cambios en esta ley de la Caja de Seguro Social realmente tienen unos retos que superar. Por un lado, cómo las organizaciones cada vez más trabajamos en minimizar el impacto del costo laboral al aumento de la cuota patronal y cómo nos volvemos más creativos en el diseño de paquetes de compensación que cumplen el marco regulatorio, pero que también cumplen las expectativas de la fuerza laboral. Y ahí entran muchos mecanismos de juego, con caso. Yo soy una fiel creyente del tema de Vale. Nosotros hemos venido desde hace 2 años trabajando con Vale y ahora Fluxi, porque ya no es Vale, sino Fluxi. Y trabajamos con el producto digital. El producto digital está creciendo muchísimo y les puedo decir que como elemento para incorporarlo dentro de la propuesta de valor es una aliada súper importante y una de las cosas que nosotros hemos hecho es que hemos venido incorporando esta herramienta, un mecanismo alterno de pago para minimizar los impactos que ha tenido a poner el cambio en la cuota obrera patronal. Es algo que hay que seguir sensibilizando y estoy abierta, quieran realmente compartir prácticas porque nosotros ya venimos años trabajando e inclusive tenemos algunos beneficios incluidos en convención colectiva con Fluxi y los aumentos salariales, algunas cosas que estamos incorporando con otras asignaciones y es un mecanismo alterno de pago muy recibido por los colaboradores, sobre todo por las generaciones. Es importante mitigar esa resistencia al cambio tecnológico y regulatorio. Hay que entender lo que pasa para poder diseñar y cómo podemos utilizar la tecnología como un habilitador para tener más información de nuestra fuerza laboral. Definitivamente tenemos un déficit de habilidades en análisis de datos y el sistema propio de la Caja de Seguro Social tiene sus oportunidades, así como logramos que también las herramientas que tenemos en las organizaciones para gestionar nuestras nóminas, para generar toda la información de nuestros colaboradores, de alguna manera podamos integrar la información que hoy en día está la Caja de Seguro Social e inclusive generar espacios para que los propios colaboradores nos cuenten cómo están a nivel de cotizaciones o quizás generar acercamientos con ellos para entender cómo están las cotizaciones. Hay otros que realmente no las tienen completas, no están todavía listos para jubilarse. Entonces, esa es otra mirada que hay que mirar, ¿no? Entonces, acá, definitivamente, las oportunidades estratégicas, como nuevamente repito, un elemento diferenciador es el rediseño de propuestas de valor más atractivas, sobre todo que sean más competitivas, con mucho foco no solo en la compensación, sino en algunos otros elementos. Mejorar la productividad a través de la automatización, porque en la medida en que automaticemos, eso nos va a permitir que una fuerza laboral esté más productiva, menos cansada, menos agotada. Y si continuamos con un burnout, que es lo que llamamos hoy agotamiento prolongado, eso va a tener un impacto. ¿No? Mucho fortalecimiento de la reputación, trabajando en la sostenibilidad, y eso va a permitir de alguna manera u otra en una contribución y retorno socioeconómico al país, ¿no? Entonces, realmente acá la invitación es definitivamente que las áreas de talento humano tienen que tener una visión integral de lo que está pasando, desde las tendencias del talento, cómo incorporan también todo lo que está pasando con la reforma de la Caja de Seguro Social, que haya una colaboración clave. Esta es una invitación también a pensar distinto y a pensar desde la mirada de cómo los empresarios podemos trabajar juntos para generar un cambio, cómo el gobierno de alguna manera se convierte en un habilitador y cómo generamos conexiones con los gremios para trabajar muy en conjunto con esto y de la mano con la gente, es lo más importante. Porque muchas de las cosas que están pasando
a nivel de protestas, una cantidad de cosas tienen que ver mucho con que los colaboradores y la fuerza laboral no está informada realmente de lo que está pasando. Y ahí las organizaciones tienen un papel fundamental en la información. En innovar constantemente. No podemos pensar que lo que hoy lo que funcionaba mañana va a funcionar después. Así que hay que estar constantemente escuchando, diseñando y echando para atrás, porque a lo mejor siempre cumpliendo con el marco regulatorio, porque estoy diciendo que no lo vamos a cumplir, como empleador responsable hay que cumplirlo, pero siempre diciendo que hay que tener una mirada a ver que las cosas son posibles, pero entendiendo el contexto. Entonces, ahí hay que tener un poco de conexión y las áreas de talento humano no estar detrás tanto del escritorio, sino también entender qué es lo que nuestra gente quiere, a través de encuestas, a través de conversaciones, a través de hacer focus group, también información a través de las propias herramientas. Y hay muchas cosas que te permiten poder predecir cómo los hábitos también de la gente han cambiado. Así como el cliente ha cambiado, también los colaboradores en organizaciones han cambiado. Así que es un momento de desafío y oportunidad histórica que tenemos para generar un cambio en cómo definitivamente las áreas de talento humano vemos todo lo que está pasando en el entorno. Y cómo de alguna manera trabajamos de la mano con el negocio para poder diseñar prácticas que permitan realmente hacer las organizaciones más sostenibles. Muchísimas gracias. No, excelente. ¿Y alguno de ustedes tiene algún comentario? Abrimos espacio para preguntas. Sí, en el chat no hay. Yo tenía unas, pero ya las respondieron. Pero bueno, aprovechamos. Pero aprovechando si alguien quiere hacer. Sí, mira, de la parte operativa, todo el taller. La parte más administrativa, como por ejemplo el call center o ventas, ¿cómo manejan lo que son las compensación de tiempo? Se quedan más, si quieren flexibilidad, se adelante, ¿cómo lo manejan? Bueno, nosotros, dependiendo del tipo, como tenemos herramientas de marcación, puedes marcar donde sea, puedes marcar con el celular, puedes marcar en la computadora, y tienes geolocalización. De alguna manera, los colaboradores sindicalizados, que son el 70% de nuestros colaboradores, y que parte de colaboradores, de alguna manera, tienen que marcar. Obviamente hay un elemento de confianza importante, en cierto sentido. Tenemos herramientas de comunicación que nos permiten ver si los colaboradores están conectados. De alguna forma, en nuestra propia convención colectiva, sobre todo para estos más operativos, que hay un marco regulatorio de cómo tienes que compensar viáticos, ¿no? Y de alguna manera u otra hemos también hecho algunos temas puntuales con los colaboradores. Pero tenemos todo un acuerdo plasmado de que cuando estás en un esquema híbrido, tienes que tener unas reglas y tener unas políticas que avalan eso, ¿no? Entonces hay un marco regulatorio que la acompaña. También hay mucho trabajo con los líderes para que entiendan que esto no, a veces cuando tienes una persona en teletrabajo no es que va a trabajar completamente 24/7. La gente necesita gozar, que tiene que tomar sus pausas, que no necesariamente, porque en pandemia pasaba, sí, pues se pensaba que todo 24/7, pero no, o sea, eso también lleva al agotamiento, la cantidad de tiempo que están en pantallas. Trabajamos mucho también con temas de pausas activas, que hemos enseñado a colaboradores que tienen que pararse, tienen que tirarse, porque también el tema de la postura, cuando hay una tener. Entonces, de alguna manera, este tema. Y bueno, sí tenemos como cierta flexibilidad en equipos mucho más administrativos, que tenemos días establecidos donde la gente va a ir posiciones donde damos un poquito más de flexibilidad, porque a veces estamos toda una semana trabajando físicamente, y si tienes alguna reunión te puedes quedar en la casa. Pero bueno, también existe dentro de la confianza un elemento, dentro de la cultura, un elemento importante de confianza, realmente, que es sumamente importante, ¿no? Por supuesto, hay unas sucursales, tenemos que tener talleres, tenemos horarios donde tenemos sucursales que trabajan un turno nocturno, de alguna forma, y no pueden de alguna manera trabajar, pero la gente entiende que definitivamente dependiendo del tipo de posición, la naturaleza y cómo atiendes al cliente, puedes tener también diversidad de esquemas. No es perfecto, hay algunas cosas que todavía queremos como revisar, pero una de las grandes cosas que nos ha permitido realmente ser diferentes en el automotriz son los tipos de esquemas que tenemos. De hecho, antes teníamos mucha rotación en call center, rotación en algunas otras áreas, y el teletrabajo es un beneficio que es altamente percibido en parte de la fuerza. Además, bueno, yo creo que una palabra que me queda de esta conversación de ambas es adaptabilidad. Es decir, retos hay muchos siempre. Todos los cambios nos traen retos, los cambios cuestan, pero es
cómo los enfrentamos. Si queremos verla como una oportunidad de, qué sé yo, de inclusive continuar en la empresa, de tener nuevas posibilidades de negocio, de tener nuevas formas de compensación como empleadores, en fin, o sea, ver cómo nos adaptamos, porque, como tú decías, la reforma ya está. Es decir, ya tenemos el texto, ya no podemos hacer nada. Es cómo lo vamos a ver mejor como una oportunidad, tal vez, inclusive de repensar toda esta forma de, o estos planteamientos que tenemos con los trabajadores, mejorar desde el talento humano, o sea, desde recursos humanos, y como tú dices, involucrarnos más, porque ya no es solo un tema de contratación y manejo, ya es conocer las necesidades del negocio y ver cómo se puede mejorar de pronto ese desarrollo. Sí, y otro punto, y aquí destacando algo que tú dijiste, Ana, que me llamó la atención, de pronto no había pensado necesariamente, pero este cuestionamiento de en los próximos años las generaciones que predican a mí no me interesa por cada eso, yo para qué voy a hacer eso y cuando yo me voy, Ya hoy sucede. y por otro lado, el lado de responsabilidad que tiene, también dice que hay tanta desinformación, pero ¿cuántos empleadores pudiendo hacer todo de manera responsable, capacitar, informar, declarar dudas, desmitificar y participar en la conversación, que yo creo que es de las difíciles, esa no va a ser de las fáciles, y que recursos humanos esté realmente metido con la creatividad, el permite el marco regulatorio y pensar diferente. Si quieres, fue un complemento. Sí. Yo por mi parte puedo hacerles un aporte en lo que comentabas de que tienes personas trabajando en el interior del país, ¿no? En mi caso yo trabajo 2 semanas en el interior, 2 semanas acá, y la verdad es que es una buena oportunidad porque además tú puedes tener tu casa en el interior que tiene un costo menor que tener una casa en la ciudad. Entonces, esas son cosas que se pueden evaluar los empleadores para de repente, no te ofrezco un aumento de salario, pero te ofrezco que puedas tener un trabajo desde el interior y también esto contribuye pues a distribuir la riqueza en el interior, que casi siempre estamos centrados aquí en la ciudad de Panamá. Quizás ampliando con un comentario que me surge ahorita, y es el rol que debe la empresa jugar con sus trabajadores, ¿verdad? Involucrarse con los trabajadores de cara a todo lo que está pasando con la reforma. A mí me ha tocado, desde que salió la reforma, he estado en diferentes grupos, en diferentes empresas, capacitando tanto a empleadores como a colaboradores, y es abismal, y no quiero hablar de la última generación, de la gente más joven. Yo tengo, a ver, casi 40 y tengo mucha gente, he estado capacitando a mucha gente que está de mi generación, contemporánea, y no tienen idea en qué sistema están, no tienen idea cuántas cuotas llevan, no tienen idea de por dónde va a estar el asunto. Lo cierto es que ahorita tenemos algo fundamental, que es el tema de que se extingue un sistema, y casi todos los que estamos todavía están más de 7 años de trabajar. Entonces, hay una realidad y es que se va a extinguir un sistema. Hay que tomar decisiones importantes. Hay quienes se crearon en un sistema solidario, pero porque no tenían idea y perdieron la oportunidad de repente de cambiar su sistema y empezar a capitalizar para el futuro. Entonces, todo eso es importante, que la empresa empiece a jugar un papel importante en enseñar a los trabajadores esto, en motivarlos a involucrarse con sus cuentas individuales, porque no resulta. Yo misma quizás puedo decir que ahora le estoy prestando un poco más atención, pero antes era como automático. Yo estoy pagando y aportando. Ahora que uno ha tenido el acceso a mi caja digital, uno, lo más gracioso es que uno se va a los primeros salarios y dice, wow, muy bien. Pero ahora te faltan salarios, tienes variaciones que no sabes de dónde salen, trabajadores que tienen los nombres mal registrados, las cédulas mal registradas. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta como empresa, y como empresa motivar a los trabajadores, porque esto es personalísimo, sí, a estar al día en esto y ya ver entonces de qué manera jugamos ese rol más. Muchas gracias. Excelente, así que nada, muchísimas gracias a todos. No tienen preguntas, solo. Así que, no, muchas gracias a todos, obviamente a nuestras expositoras, excelente todo, y un agradecimiento especial, como siempre, a AmCham y a nuestros patrocinadores que hacen posible estos eventos, así que hasta una próxima oportunidad. Gracias.